Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos una vez más a la clase de Derecho Constitucional. Soy la licenciada Cintia Stephanie Flores Morales. El día de hoy veremos el tema número 4, que es supremacía constitucional, y los siguientes subtemas. Subtema 4.1, significado. 4.2, jerarquía de leyes, y 4.3, principios que la regulan. Tema número 4, supremacía constitucional. Subtema 4.1, significado. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué es la supremacía constitucional. Generalmente se ubica la constitución de un país jerárquicamente como encima de todo un ordenamiento jurídico de ese mismo país, considerándolo como la ley suprema del Estado. Los tratados internacionales, convenciones internacionales o pactos internacionales gozarán del mismo rango que la Constitución dependiendo del país. Todos los países son muy diferentes. Nosotros como México sabemos que lo conocemos como Carta Magna o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra constitución que se encuentra jerárquicamente por encima de todas las demás leyes que más adelante vamos a ir viendo. En cuestión de los derechos humanos, en el año 2011 hubo una reforma acerca de los tratados internacionales sobre esta materia, ya que tomaron un papel muy importante por establecerse en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual manifestaba lo siguiente: los mexicanos gozarán de todos los derechos contenidos en la Constitución, pero también en los tratados sobre dicha materia. Los tratados internacionales y la Constitución en materia de derechos humanos solamente van a estar en el mismo rango, pero solamente en esa materia. Subtema 4.2, jerarquía de leyes. Bueno, les presento a continuación lo que es una pirámide, en donde está constituida la jerarquía de leyes. Vemos en primer lugar que se encuentra hasta la parte de arriba la Constitución. Posteriormente se encuentran los tratados internacionales. Le siguen las leyes reglamentarias de la Constitución. En el siguiente peldaño encontramos las leyes federales y la Constitución local. Posteriormente, encontramos los reglamentos federales, las leyes reglamentarias de la Constitución local, leyes locales, reglamentos municipales y los acuerdos. Esto es lo que constituye la jerarquía de leyes. Manifiesto, cada uno de los historiadores, de los estudiosos del derecho, tienen diferentes conceptos. En esta cuestión, yo tomé en cuenta esta pirámide porque es la que tiene más establecida lo que es una jerarquía de leyes. Les presento lo que es la jerarquía de leyes. En primer lugar, encontramos la Constitución, que es la ley fundamental de un Estado y la norma suprema del ordenamiento jurídico. En México encontramos a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la habíamos comentado que era también la ley suprema o Carta Magna, en donde encontramos los derechos fundamentales de cada individuo, de cada persona. Posteriormente encontramos los tratados internacionales, que son un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional, destinados a producir efectos jurídicos regulados por el derecho internacional. Aquí encontramos a los países que son miembros de tratados internacionales, que dicen vamos a celebrar un tratado internacional de libre comercio, donde tú me puedes vender libremente tu mercancía y yo te puedo exportar mi mercancía. Entonces, hay diferentes tipos de tratados. Los más que son firmados son acuerdos de paz entre los países, que no exista una guerra. Encontramos, ejemplo, el Tratado de Versalles. Este dio final a la Primera Guerra Mundial. Se acabó. Posteriormente encontramos un Tratado de Lisboa, que es el funcionamiento de la Unión Europea. Hay diferentes tipos de tratados firmados por diferentes países, en donde pueden ser de dos o más que intervengan. Posteriormente encontramos las leyes reglamentarias de la Constitución, que son las leyes secundarias que detallan, precisan y sancionan preceptos de la Constitución, con el fin de articular los conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucional. Aquí encontramos artículos que vienen en la Constitución. Ejemplo, la ley agraria, artículo 27 constitucional. Encontramos también la ley mineral, la ley federal del derecho del autor,
Ley Federal del Mar. Son las que siguen después de la Constitución y encontramos pequeños artículos que se encuentran en la Constitución. Posteriormente, encontramos las leyes federales, que son normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo para regular la vida de las personas en una comunidad. Aquí hablamos de todo el país. Se van a encargar de regular la condición de todo el país, por eso se llaman federales. Ejemplo, Código Civil Federal es para todo el país. Código Penal Federal, Código del Comercio, Código de Justicia Militar, ese es para todos los militares. Ley aduanera local, que es el conjunto de normas jurídicas que construyen la ley fundamental de una entidad, estableciendo derechos y obligaciones de las personas y la estructura y organización del Estado y sus poderes. Tenemos 31 entidades federativas y una Ciudad de México. El Estado de México tiene su propia constitución, que se llama Constitución Política del Estado de México, que tenemos que obedecerla y guiarnos por medio de ella todos los que vivimos en el Estado de México. Posteriormente están los reglamentos federales, que son normas jurídicas de rango inferior a la ley dictada por el órgano que tiene atribuida potestad reglamentaria en una entidad federativa. Tenemos varios ejemplos, que es el reglamento de la ley aduanera, reglamento de la ley de aeropuertos, reglamento de la ley de comercio exterior. Aquí prácticamente nos mencionan que son reglamentos que tienes que seguir. Son posteriores a la ley. Les había comentado anteriormente, como ley federal existía la ley aduanera. Este se llama reglamento de la ley aduanera. Ahí les puse un ejemplo y se puede ver que está la ley aduanera y tiene su propio reglamento, pero es inferior. Leyes locales. Son los sistemas de leyes y tribunales propios de cada región local, en este caso de cada entidad federativa. Ejemplo, Código Penal del Estado de Nuevo León, Ley de Ingresos del Estado de Sonora, Ley del Notariado del Estado de Tamaulipas. Cada estado tiene sus propias leyes. Podemos mencionar aquí el Estado de México, Código Penal del Estado de México, Código de Procedimientos del Estado de México. Cada uno tiene su propia legislación. Reglamentos locales y reglamentos municipales. Son las normas jurídicas de rango inferior a la ley, dictadas por un órgano que atribuye potestad reglamentaria a una ley local o municipal. En este caso podemos encontrar el bando municipal. Cada 5 de febrero, aquí en Temascalapa, se da lo que es el bando municipal. Hay reformas, van cambiando los artículos conforme a las necesidades que tiene el municipio. Entonces, el bando municipal cuenta con un reglamento de hoteles, cuenta con un reglamento de ley para catastro, un reglamento de limpieza del municipio, un reglamento de panteones, un reglamento de tránsito, ¿no? Entonces, cada municipio tiene sus propios reglamentos. En Tizayuca ya se dio lo que es el reglamento de tránsito, que ya está muy severo, ¿no? No te puedes estacionar en la banqueta. Entonces, aquí cada municipio lleva a cabo su propio reglamento y se llama bando municipal. Por último, encontramos los acuerdos, que son la coincidencia de voluntades con miras de producir el efecto del derecho intentado por las partes. Aquí prácticamente es un acuerdo de voluntades. Aquí encontramos el acuerdo de libre comercio, en donde pueden vender sus productos libremente. Los acuerdos que se dan, te rento mi casa, te rento mi propiedad, que están establecidas en los artículos. 4.3. Principios que la regulan. En todas las constituciones o leyes supremas que han regido la vida de México ha sido recogido el principio de supremacía constitucional. Desde el artículo 237 del decreto de Apatzingán, en el artículo 24 de la Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en el artículo 161, apartado tercero de la Constitución de 1824, en el artículo tercero de la Acta de Reformas de 1847, en el artículo 126 de la Constitución de 1857 y actualmente en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917,
reformado en 1934, encontramos el principio de supremacía constitucional, que manifiesta lo siguiente. El principio de supremacía constitucional corresponde a la noción de la democracia organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica. La norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente. Los órganos gubernativos solo pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señale. Ninguna ley o acto de autoridad pueden restringir las garantías o los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Ninguna norma y ninguna ley están por encima de la Constitución y ningún órgano gubernativo puede actuar violentando nuestras garantías o nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto está en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Que tengan excelente día y les dejo la reflexión de la semana. El éxito consiste en confiar en ti, no depender de nadie y tener en mente que no hay nada imposible. Muchas gracias.